Vamos a realizar el siguiente ejemplo. En este ejemplo se realiza una encuesta a 16 familias. Eso significa que n vale 16 para nosotros sobre el número de hijos, ¿no? Cada familia, cuántos hijos tiene, de cuántos están conformados. Bueno, una vez recolectada la información, como se puede observar ahí en pantalla, donde la primera familia, que lo representamos con x sub i, es igual a 2. ¿Eso qué significa? Que la primera familia tiene dos hijos. X sub 2, que es la segunda familia, significa que tiene un hijo. X sub 3 significa que la tercera familia tiene tres hijos. X sub 4, que la cuarta familia tiene un solo hijo. Y así sucesivamente vamos a ir anotando la cantidad de hijos que tienen las 16 familias. Una vez que tengamos justamente la información de las 16 familias, procedemos a analizar los datos. Acá, como se puede observar, estamos ordenando desde 0, que son aquellas familias que no tienen hijos, hasta 4, donde hay familias que tienen hasta 4 hijos. Entonces lo ordenamos de forma ascendente desde 0 a 4 y ahí se puede observar justamente el número de hijos de las 16 familias. Y como se puede observar, existen datos que se están repitiendo. Una vez que se llegue a analizar acerca de las 16 familias sobre el número de hijos, lo que tenemos que hacer es llevar a la tabla. Y en la tabla, ¿qué es lo que encontramos? Las primeras columnas, las cuales tenemos que completar, es el número de hijos, en este caso el número de hijos, y la cantidad de veces que se repite. Por ejemplo, ahí tenemos el 0. Tenemos en este caso una sola familia que no tiene hijos. A eso es lo que se refiere. El siguiente dato, como se puede observar, se tiene 6 familias que tienen un hijo. Pasamos al siguiente. Se tiene 5 familias que tienen 2 hijos. Continuamos. Se tiene 3 familias que tienen 3 hijos. Y finalmente tenemos una sola familia que tiene 4 hijos. Luego el siguiente paso es sacar la sumatoria y como se puede observar, acá nos tiene que dar justamente 16, ya que estamos trabajando con 16 familias, ¿no? Eso representa n para nosotros, ¿no? El n total, que es 16. Bueno, para poder comprender un poco acerca de lo que es la acumulada menor que mayor que, acá tenemos un ejemplo. Se quiere averiguar justamente la frecuencia absoluta cuando es menor a un hijo. Y eso, como se puede observar ahí en pantalla, son 7 familias son los que tienen menores a un hijo, ¿no? A eso es lo que se refiere una frecuencia acumulada menor que. En cambio, una frecuencia acumulada mayor que, como ejemplo, se quiere averiguar el número de familias cuando tienen 2 hijos más que 2 hijos. Y como se observa ahí en pantalla, son 9 familias, ¿no? Como se puede observar, son 9 familias las que tienen mayores a 2 hijos, ¿no? A eso es lo que se refiere mayor que, ¿no? Una frecuencia absoluta mayor que. Ahora tenemos aquí presente la tabla y como se puede observar hay 3 columnas que se identifican ahí en pantalla, que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Ahora vamos a empezar justamente a completar la tabla. Y empezamos. Primero lo que tenemos que hacer es, el primer dato obtenido se debería copiar al lado para obtener justamente lo que es la frecuencia absoluta acumulada menor que. Primero vamos a completar la columna menor que. Y para ello lo que hacemos es copiar ese dato. Luego empezamos a sumar de forma diagonal. 1 más 6 nos da 7. 7 más 5 es 12. 12 más 3 nos da 15. Y 15 más 1 es 16. Y así es como se llega a completar lo que es la frecuencia acumulada menor que. Para la siguiente columna, que es justamente la frecuencia acumulada mayor que, el procedimiento que se debe realizar es el siguiente. Se debería copiar el dato total
En este caso justamente estamos hablando de 16 familias, eso es n para nosotros. Y lo que hacemos es empezar a trabajar justamente con la columna de la frecuencia absoluta, ¿no? Con n sub i. Y lo que hacemos es restar. 16 menos 1 es 15. 15 menos 6 es 9. 9 menos 5 es 4. Y 4 menos 3 es 1. Y es así como se llega a completar la columna de la frecuencia acumulada mayor que. Ahora vamos a llenar la siguiente columna, que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, no se olviden, es justamente la división de cada dato de la frecuencia absoluta entre el total. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dividir cada uno de ellos entre 16, ya que n para nosotros es 16, que representa a las 16 familias. Y empezamos. El primer dato es 1. 1 entre 16 nos da 0.0625. Y eso vendría a ser justamente el primer dato de la frecuencia relativa. Vamos con el siguiente dato. Es 6. Y lo que hacemos es dividir, ¿no? 6 entre 16 y nos da 0.3750. Eso vendría a ser el segundo dato de la frecuencia relativa. Y así empezamos a completar la tabla, ¿no? 5 dividido entre 16, que vendría a ser 0.3125. El siguiente dato sería 3 entre 16, que sería 0.1875. Y finalmente 1 entre 16, que es 0.0625. Y en esta parte quiero aclararlos de que cuando empiecen a realizar la división, generalmente se empieza con 2 decimales. ¿Eso qué significa? Que la sumatoria en la frecuencia relativa nos tiene que dar 1. Si en el caso, cuando trabajen con 2 decimales, no les dé el resultado de 1, entonces tienen que incrementar y trabajar con 3 decimales. Si aún así no les da 1, entonces siguen incrementando. Como en este caso se puede observar, estoy trabajando con 4 decimales para poder obtener un 1 entero. Sí o sí la sumatoria nos tiene que dar 1. Bueno, una vez completada lo que es la frecuencia relativa, pasamos a lo que es menor que y mayor que. El procedimiento es lo mismo lo que hemos realizado con la frecuencia absoluta. Para obtener la menor que, lo que hacemos es una suma diagonal. Y para lo que es mayor que, empezamos a restar a la columna. Y es así como se puede llegar a encontrar esos resultados. El procedimiento es lo mismo. Luego, para obtener lo que es la frecuencia relativa porcentual, para poderlo expresar en porcentajes, como se observa ahí en pantalla, lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar por 100 a la frecuencia relativa, tanto a la primera columna, que es la frecuencia relativa, a la segunda columna, que es la frecuencia relativa menor que, a la tercera columna, que es la frecuencia relativa mayor que. Al multiplicar a la primera columna, ahí tenemos los resultados, como se puede observar en pantalla. 6.25%, ya lo tenemos en porcentajes, 37.5%, 31.25%, 18.75% y 6.25%. Estos datos es cuando yo multiplico a la primera columna de la frecuencia relativa, ¿no? F sub i. Y el resultado también tiene que ser 100%. Y de la misma manera se realiza con la columna frecuencia relativa menor que, multiplicado por 100, mayor que, lo mismo. Y como se puede observar, ya hemos completado la tabla. Y para poder garantizar de que esos son los resultados exactos, lo que nosotros tenemos que fijarnos en la tabla es lo siguiente, de que debe coincidir esos datos. Eso nos ayuda bastante para poder garantizar de que la tabla ha sido llenada correctamente. Como se puede observar en la frecuencia absoluta, se ve que 16 es igual a 16. En la frecuencia relativa, 1 es igual a 1. Y en cambio en la porcentual, 100% es igual a 100%, como se puede observar. Luego también ahí ocurre justamente donde coinciden los datos, ¿no? Donde tienen que ser iguales, ¿no? En la frecuencia absoluta, como se observa ahí, 1 es igual a 1. En cambio, en la frecuencia relativa,
0.0625 es igual a 0.0625 en la frecuencia relativa. En cambio, en la frecuencia porcentual, 6.25% es igual a 6.25%. Eso ya nos está garantizando de que la tabla ha sido llenada de forma correcta. Y para poder concluir, ya lo que nos quedaría ya es mostrar justamente la gráfica. Y en la gráfica se puede observar el porcentaje del número de hijos. Acá ya lo tenemos en porcentajes. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de aquellas familias que no tengan hijos? Y el resultado es, redondeando, ahí en la torta, un 6%. Se quiere averiguar el porcentaje de aquellas familias que tienen solamente un solo hijo. Y como se observa ahí en la torta, es el 38%. Y así es como nosotros podemos llegar a interpretar justamente esa información, ¿no? Una vez colectada, llenada en la tabla, para luego ya poder interpretar.